La demora unos minutos. Gra- Buenas tardes. Gracias por estar en este martes 7 de julio 2026 para iniciar Textos y Visiones del Mundo, la semana número 3, un poquito más allá de la mitad. Y bueno, me alegra mucho que estén y también sobre todo que estén participando, que han estado participando durante los últimos días y cada vez con mejores participaciones. Así que me alegra mucho que ustedes estén acá. Ojalá se sumen más y de todos modos sus comentarios también son bastante valiosos dentro de la plataforma. Una de una de las razones por las cuales eh, han mejorado es que han seguido las instrucciones que, bueno, hemos tratado de darles de la mejor manera, y bueno, siempre enfocados en que ustedes puedan mejorar y sobre todo, que es lo que vamos a ver la próxima semana, aprender algo desde el foro de integración que ahorita deberían estar en la segunda, ¿no? Pero bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por, eh, por contribuir al aprendizaje y también a la mejora continua de las actividades de Prepa INASEP. Asesor Luis Ángel Rodríguez Bejarano, del módulo 4, Campus 1, G85, Grupo 005. eh, Aquí listo para ayudarlos. Si tienen alguna duda, como lo hemos hecho durante las semanas anteriores, tanto María como sus compañeros, ya sea en la plataforma o ya sea en vivo, pueden hacerlo en cualquier momento. Si hay algún video o estamos en medio de algo, es probable que les pida que esperen un poquito, pero fuera de eso no hay ningún problema. Como me parece importante empezar destacando el título del texto de la unidad que se llama Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Eso habla un poquito de lo que van a tener que enfrentar, que es situaciones actuales, como la literatura, el texto, perdón, cómo la literatura ayuda a comprender situaciones actuales y cómo esas situaciones actuales eh, se dieron hace muchos años, siglos incluso, y se siguen repitiendo durante algún tiempo en nuestro entorno cotidiano, a pesar de que entre el texto original que las reflejó, o el documento casi como un documento histórico, como de historia, han pasado muchos siglos, muchísimo tiempo. Entonces esas dos vertientes son las que más me interesan, que ustedes puedan aprender esto. La agenda de la sesión número 5 estamos hablando de nuestro objetivo, el objetivo de nuestra sesión, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos que hay que tener. Vamos a hacer una especie de calentamiento con aprendizaje, con lo que se llama aula invertida, que ustedes ya deberían tener algunos conocimientos de ciertas cosas que les podría preguntar y eso va a redundar en que nosotros, que ustedes puedan contestar. No es obligatorio que contesten correctamente, simplemente es una especie de calentamiento para entrar de lleno a los conocimientos que nos aquejan o que nos... conocimientos que van a estar todavía incompletos y que me dará mucho gusto ayudarlos a que los completen. Los temas de la semana, ¿cuáles son los temas más importantes? Lo que tiene que ver con las actividades integradoras 5 y 6. La 5 me enfocaré un poquito más hoy, aunque la 6 es importante. La 6 la adelanté la semana pasada, el día miércoles anterior, adelanté la número 6. Les expliqué cómo era la cuestión, les indiqué los requisitos, pero desafortunadamente veo que muchos no lo están haciendo, no están colocando fuentes de referencia y eso les puede perjudicar. Todavía están a tiempo de hacerlo, si apenas han participado una vez pues les digo que es importante que lo hagan, ¿no? Nada más es crucial que lo hagan y que pues lo revisen, ¿no? El uso responsable de la información, seguiremos con eso, con un pequeño ejercicio para diferenciar o para que ustedes puedan hacer la diferenciación entre cita textual y paráfrasis. Eh, Algunas actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión de mañana, sesión número 3. Eso va a ser bastante importante porque nos va a permitir enfrentar y enfocarnos mañana para que ustedes puedan revisarlo. La ventaja de tener ahora las sesiones integradoras, los espacios de abiertos de aprendizaje los días martes, es que ustedes, si tienen algún error, si hay alguna falta de comprensión o bien si han tenido alguna distracción, sobre todo sus participaciones para la entrega de la actividad, todavía hay tiempo hasta el domingo, pero el foro no, el foro tiene que entregarse. La segunda actividad es hoy, perdón, la segunda participación es hoy.
y si se empiezan a atrasar, pues va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces sugiero yo que pongan atención no solo a esta sesión, sino a las recomendaciones que yo les he hecho en el foro ya puse 2 participaciones, han sido muy similares en el sentido de que les pongo los requisitos y uno de los requisitos es fuentes de referencia, determinada extensión, citas y paráfrasis, entonces todo eso no se me va olvidando y es más bien es una cadencia. Es como, yo lo considero como en esos, como en los videojuegos, ¿no? Entre más vas practicando, más vas pasando niveles. Este es el tercer nivel. El tercer nivel implica que ustedes ya deberían colocar fuentes de referencia porque ya saben qué leyeron y cómo leyeron. Si no lo están haciendo, aún no ha quedado claro, pero después de 2 semanas, considerando que nuestro módulo dura 4, pues no los puedo esperar desafortunadamente tanto tiempo. Y pues las semanas como en los videojuegos se van complicando y se va haciendo mucho más difícil tener una buena calificación cuando no se cumplen los objetivos, o más bien, no se cumplen los requisitos y las peticiones que se han dado en las sesiones y que ya se dieron durante 2 semanas. Entonces esta semana 3 es crucial porque es la mitad, porque muchos no obtienen las calificaciones que quieren, muchos sí, los que han seguido el desarrollo de estas semanas, y entonces esos que sí, pues más bien es porque han seguido el proceso, han seguido las instrucciones, lo hacen por una serie de pasos, etcétera, ¿no? Entonces por ahí creo que es muy, muy importante esta parte, ¿no? Eh, Vamos a comenzar. Bueno, este es el adelanto de la sesión 6 que es la semana número 3 que es el día de mañana. Nos va a encontrar, nos va a tener listos para enfocarnos sobre todo en el foro de integración. El foro de integración se construye a partir de ciertos elementos. Esos ciertos elementos son la escritura, y vamos a ver un poquito lo que es un párrafo y por qué es importante escribir un párrafo. Si escribes un renglón o pones compañero estoy de acuerdo contigo, no estás opinando. Y hay algo importante aquí que déjenme colocar en el chat. Eh, Ese es importantísimo, opinar con argumentos. Esa es la clave y la base para para que el foro de integración salga bien. Si ustedes no opinan con argumentos, es decir, con algo que ustedes investigaron, leyeron y demás, va a ser muy difícil que puedan aprobar satisfactoriamente o tener una calificación elevada en el foro de integración. El foro de integración son 5 participaciones, vale exactamente lo mismo que si pusieran una actividad. La actividad 5 de hecho, vale lo mismo. Eh, y esa parte es la que no deberían olvidar. A veces no damos por sentado el foro y pensamos que con 5 participaciones el domingo esto se va a arreglar y eso es el peor y más grande error que se puede cometer al principio de la semana número 3. Eh, pues creo yo que ese es lo que podría anticiparles, ¿no? La semana número 3 está determinada por un foro que vale lo mismo que cualquier otra actividad y una actividad que tiene que ver con una obra de teatro que se llama Las Nubes, donde ustedes tienen que hacer una adaptación al contexto real, es decir, ubicarse en su propio vecindario, cuadra, comunidad, pueblo, ciudad, donde se encuentren, sin importar dónde se encuentren, y definir qué se parece y qué no se parece a la obra que están leyendo. Hay algunos aspectos que voy a delinear de manera muy importante porque son aquellos donde ustedes tal vez no están siguiendo la instrucción. No es porque no sea clara, sino porque generalmente no se lee de manera correcta. Anticipo, vamos con las reglas de comunicación virtual, que es saludar al inicio de cada interacción en cualquiera de los medios de comunicación, mantener el enfoque en temas académicos, es decir, no desviarnos de lo que tiene que ver con una clase, un tema, literatura, etcétera, ¿no? Respetar las posturas de los que integran la comunidad educativa, tolerancia, incluso si las opiniones son contrarias, escribir de manera correcta el nombre de la persona a quien se dirige el mensaje, tener un lenguaje claro, breve y cortés durante las participaciones en todos los espacios de la plataforma educativa, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa, ser breve y conciso, evitar el uso de elementos gráficos, emojis, etcétera, pero durante su escritura. Aquí no hay problema, por ejemplo, a veces yo se lo solicito. Y el uso responsable de información de acuerdo con los manuales establecidos por Prepa Línea CEP para citar y hacer referencias de manera adecuada. Generalmente, y es muy importante, en ninguna de las actividades, salvo en la 3 que fue de la semana pasada,
les piden que pongan fuentes de referencia. Sin embargo, en la rúbrica se hace énfasis a que ustedes deben, número uno, utilizar contenido original, es decir, eh, producido por ustedes, no por un tercero, incluida la inteligencia artificial. Les piden que se haga uso responsable de la información y se vigila que no haya ningún plagio o uso irresponsable de la información. Esos tres o cuatro aspectos que acabo de enumerar son los que van a permitir que no haya un descuento de puntos, o bien que en los casos donde sí, dice, hay algunos casos donde sí, por supuesto, hay algunos casos donde evidentemente se requiere eh, que ustedes coloquen fuentes de referencia. Si no, ¿cómo voy a saber que leyeron? Es obvio que leyeron, porque contestaron la actividad, pero tienes que informar de manera obligatoria, eso sí, cuáles son las fuentes de referencia que utilizaste y que leíste. Me estás informando a mí y estás informándote también a ti mismo sobre lo que investigaste. Si no, estás sometiendo una parte muy importante, que es decirle a la otra persona, en este caso decirme a mí, que estás utilizando ciertas lecturas, ¿no? Y esa es la parte de la cual Prepa-NINASEP hace muchísimo, muchísimo énfasis. Les recuerdo también que su participación es muy importante por medio de la voz. Vas a sugerir lecturas y material y responderás preguntas hechas por mí, ¿no? Esa es la parte que es crucial. Su participación activa es muy importante porque, además de todo, empiezo a conocer cómo trabaja María, por ejemplo, cómo funciona, cómo es su forma de trabajo, qué le funciona mejor, y sobre todo lo veo reflejado en las actividades que ya le he calificado 4, por ejemplo, en 2 semanas. Entonces ya la conozco mejor como para saber que su participación es muy importante y cómo está evaluándolo, ¿no? Por ahí, si tengo alguna duda, más o menos ya conozco a María para saber qué quiere decir en determinados aspectos y poder entender mejor lo que se refiere con sus actividades integradoras. Esto no indica que si no pone fuentes de referencia, pues obviamente, incluido el foro de integración, pues obviamente ahí va a haber un descuento de puntos, ¿no? Solo que deja este aspecto bien, bien claro, pero que me parece que la parte más importante de esta parte, de esto que estoy explicando, es que ustedes puedan participar. Sin participación se complica, y para mí es muy, muy importante. Incluso algunos que han visto el video de las sesiones han participado escribiéndome, mandándome correos, y eso también lo considero participación. La considero porque es una participación donde implicas una duda, donde hay algunos elementos que son importantes, donde puedes llevar a cabo eh, determinados, determinadas dudas y cosas que pueden reforzar tu seguridad para entregar algún trabajo, ¿no? Este es el objetivo de la sesión número 5, en general de toda la semana, pero en particular de la sesión número 5, que es comprender la relación entre literatura y sociedad, conocer la literatura en Internet, familiarizarse con el concepto de experiencia estética. Hoy nos vamos a enfocar en qué es una experiencia estética. No es un concepto sencillo, lo voy a revisar con ustedes. Ustedes me van a decir también, es decir, ustedes me van a retroalimentar también a mí, y yo les voy a hablar un poco sobre experiencia estética, dónde está, en qué puede ser, en cómo la ayuda, etcétera, algunos elementos, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer un recordatorio sobre las citas sexuales y paráfrasis. Te voy a dar un minuto, María, para que me digas qué es esto y cómo lo hemos visto en las semanas pasadas. Llevamos 2 semanas viendo esto, nada más es un recordatorio muy breve. ¿Qué es esto? ¿Qué te recuerda? Etcétera, ¿no? María, avísame por favor. ¿Qué es esto que está en la pantalla para ti? ¿Qué tema te recuerda y a qué se refiere?
cita textual. Ok, muy bien. Aunque yo no se los pida, gracias. ¿Cuáles son sus características, María? Si no puedes hablar porque por una cuestión de internet, puedes escribirlo y no hay ningún problema. ¿Cuáles son las características? Cita textual está excelente. Ahora, ¿cuáles son sus características? Tiene comillas Muy bien. y pone los datos pone la referencia, pone el autor, el año y Pone los datos, perfecto. Entonces tenemos ciertas características ahí, María. Primero son las comillas, lo amarillo no le hagas caso. Segundo son los paréntesis que tenemos el apellido del autor y en línea, que es de donde saque la fuente. Las fuentes completas o los datos completos van a ir hasta el final de sus fuentes de referencia. Sucede más o menos lo mismo con esto. ¿Cómo se llama? Por favor, María. ¿Cómo se llama? es una paráfrasis. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con la anterior, cita textual? Muy bien, parafrasear. ¿Cuál es la diferencia con una cita textual? ¿Qué diferencia la paráfrasis de la cita? ¿Cómo sé cuando hay una paráfrasis y una cita? Si tienen los paréntesis son iguales. La base de esto, y es lo que me gustaría que recordaras para tu actividad 5 y tu foro de integración o actividad 6, María, es que no importa si eliges las comillas o si eliges la paráfrasis, no importa. Lo más importante es que tú con esto estás opinando con argumentos. Tú puedes escribir lo que necesites siempre y cuando coloques las fuentes de referencia que utilizaste. Es muy importante eso. Sin eso, tu trabajo no va a estar completo, va a ser académicamente incompleto, porque tú utilizaste fuentes de referencia y esas fuentes tienen que estar respaldadas. Este respaldo se va a ver a través de cuál fue tu trabajo de investigación, de lectura, de anotación y de registro en tus respuestas. Esos cuatro pasos son bien importantes para que tú puedas saber que hiciste un buen trabajo, sobre todo un trabajo completo académicamente. Le voy a escribir aquí. Un trabajo completo académicamente implica seguir las instrucciones, seguir las instrucciones que yo les doy en este espacio, colocar fuentes de referencia y citas textuales y paráfrasis. Eso es lo que yo esperaría ver en su foro de integración. Este es un recordatorio general. Ahora sí, avancemos un poquito, María. Tienes unos minutos para leer esto. Te voy a hacer unas preguntas después. Lo trabajamos la semana pasada justo contigo también y lo espero seguir haciendo ahorita. Entonces te voy a dar 2 o 3 minutos de esto, ¿va? Ok.
Listo. ¿Me contestas, por favor? Las primeras tres, por favor, María. Ay, por favor, te encargo las primeras tres. Ya. Listo, dímelas. No se escucha nada, si quieres escríbelo. ¿Cuál es la situación? Sube las escaleras y encuentra la puerta abierta. Bien, ¿qué tan extraño nota Elena al entrar en su cuarto? ¿Y cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Encuentra una hoja que no es suya y lee que alguien la espera. ¿Cómo reacciona? Confundida. Bien, ahora esto nos permite para identificar aquellos que se llaman pasos o secuencias narrativas, es decir, cómo los pasos nos van ubicando a través de una historia para en nuestra cabeza formar imágenes. No es necesario que contestemos las demás, pero ¿qué dice la nota que encuentra Elena? ¿Cómo cambia el estado emocional de Elena? ¿Y qué crees que pueda significar la nota? Todo ese tipo de preguntas son aquellas preguntas que normalmente no se les hacen en todas las actividades. Sin embargo, en algunas de ellas, como por ejemplo la actividad integradora 5, que la voy a explicar en un rato más, tiene estas características que sí puede, digamos, revisar este aspecto. Es decir, que sí puede eh, pedirles a ustedes que opinen con base en el texto. No se trata siempre de una opinión, por ejemplo, las preguntas que puso María, por eso la estoy poniendo de ejemplo, y también gracias a ella por sus respuestas. Las preguntas que contestó María no son de ninguna forma en ningún caso es de opinión, en ninguno. Sin embargo, la última, las últimas dos en realidad, la 5 y la 6, no son respuestas que se puedan encontrar en el texto literario, son respuestas que se pueden encontrar ahí, pero con ayuda de un proceso mental de ustedes. Si ustedes no hacen ese proceso en el cual no todo lo encuentran ahí, no van a encontrar nunca la respuesta. Dice, ¿qué crees que puede significar la nota? ¿Qué crees que puede significar? Y dice, ¿qué crees que puede significar con base en el texto? Puedes revisarlo, contenerlo y perdón, es que que puedes revisarlo, responderlo, pero no lo vas a encontrar directamente en el texto. Esas se llaman de inferencia o respuestas críticas. Son críticas o de inferencia. No es lo mismo. La crítica es cuando, digamos, te pones en el lugar de un protagonista. La inferencia es cuando tienes que llevar a cabo una operación de lo que veo, lo que pienso, y entonces lo puedes revisar. Muchas de las preguntas que van a encontrar en la actividad integradora 5 son de inferencia. No todas son encontrar esto.
Por ejemplo, hay uno donde les dicen, ¿quiénes son los personajes? Sí, pero los personajes, ¿cómo son? ¿Qué papel tienen en la obra? Eso es lo que me tienen que contestar y no se los están preguntando y es algo que se les escapa. Cuando dicen la obra de Sor Juana en la actividad uno de la semana uno dicen, ¿cuál es el autor? Sí, pero ese autor qué hizo, qué tiene que ver. Cuando dicen, ¿a qué género pertenece? Ah, pues género lírico. Bueno, sí, ¿por qué? ¿Cómo voy a saber que es género lírico? ¿Qué tal que dices, qué tal si dices que es género teatral cuando no lo es y tienes que justificar la respuesta? Es importante justificar sus respuestas, es muy importante. Gracias por tu participación, María. Ahora sí, pasemos directamente a esto que es temas de la semana. Los temas de la semana son la experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿A qué me refiero también con la literatura y sociedad y la literatura en Internet? ¿Qué significa eso? ¿A qué me refiero con eso? Eh, ¿Cuáles son las características de una experiencia estética y qué tiene que ver con lo que hemos planteado? Eh, Literatura y sociedad, ¿qué tiene que ver? Y literatura en Internet es el tercer caso. En el primer caso, y el primer tema, perdón, que es experiencia estética y literatura en Internet, esos dos temas están tanto en las 5 como en las 6. Se los van a pedir en ambos, sobre todo en las 6, pero también en las 5 no deben olvidar. Y lo que tiene que ver con literatura y sociedad se los van a pedir en las 5. Hay un tema que no puse ahí que es muy importante, que probablemente desarrolle mañana, que es cuál es la relación, más bien, ¿qué crees tú que tiene que ver la literatura con las situaciones actuales? ¿Sí? Ya hablamos de fondos de ficción, si eso pasa, si eso sucede todavía, si no sucede, si puedo encontrar algo que se parezca a lo que estoy leyendo en mi casa, en mi cuadra, en mi comunidad, en mi ciudad, etcétera. No, vamos a ver si esos problemas sociales que están en la literatura se pueden repetir posteriormente. No lo sabemos todavía. Pero bueno, eso es lo que necesitamos investigar el día de hoy. Para pasar a la actividad integradora, les voy a poner el primer video de la sesión y me gustaría, María, que lo observaras de una manera general. Antes, perdón, eh, olvidé pasar, digamos, a hacer un pequeño repaso, como lo hago cada semana, de de los materiales de esta semana, de esta unidad número 3, cuyo nombre es Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Aquí está. Destaco esto, o destaco el título, porque leer les va a permitir incluso hacer similitudes o llevar a cabo comparaciones entre lo que están leyendo y lo que podrían revisar y lo que están viviendo, digamos. Esas dos cosas son importantes. Si hay un personaje que está viviendo un problema de deudas, entonces a lo mejor ustedes conocen a alguien en su entorno que tenga un problema de deudas. Eso hace que yo pueda acercar la literatura con lo que me pasa en la vida real. De hecho, es el caso de las nubes, que es la obra que tienen que leer para la actividad integradora número 5. Eh, lo que sucede con lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Lo que sucede con la semana número 3, como dice, para conocer y comprender mi mundo, es que tienen que revisar diversos materiales que tienen que ver con la sociedad. A lo mejor es algo que ustedes tengan a la mano, pero sí es importante que ustedes lo puedan revisar porque eh, ustedes tal vez piensen que la literatura y la sociedad no son tan, digamos que piensen que sí, que la literatura y la sociedad no están unidas. Sin embargo, lo que pretendemos demostrar aquí es que sí, que la literatura y la sociedad están unidas y que ustedes deben descubrir ese vínculo, cómo están unidas la literatura y la sociedad, a través de qué, de los problemas sociales, de los personajes, del contexto, de la ficción. Ustedes díganme a través de qué elementos está presente la actividad perdón, los problemas sociales, qué tienen que ver la literatura y la sociedad, o no tienen nada que ver. Eso es lo que yo quiero que ustedes descubran. Entonces, estos materiales son justamente para eso. Hay uno importante, todos son importantes, pero aquí vamos a ver el video de experiencia estética, que es el que nos va a llevar a cabo como una buena parte de hoy. Después les recomendaría que hicieran esta producción de textos, porque pues les va a hablar sobre qué es lo que específicamente debes hacer para,
llevar a cabo un texto y para construir un texto. Se les puede servir muy bien para la actividad integral número 6, donde tienen que escribir un párrafo más o menos de 5 renglones en el cual explican una pregunta. Ahorita que lo revise lo van a ver con más detalle. Sin embargo, para comenzar con esto, voy a ponerles primero este video que se llama Experiencia Estética. Es un video que no es tan sencillo, es este. Pero tú me vas a decir, María, después de ver el video vamos a regresar al texto que acabo de revisar y tú me vas a decir qué experiencia, bueno, ni siquiera tenemos que regresar de hecho, pero tú me tienes que decir qué es experiencia estética y cómo se aplica en el texto. Lo vamos a ver para aquellas personas que probablemente no tengan la oportunidad de verlo, pero tú me puedes ir argumentando de una vez tu respuesta, ¿va? La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad.
El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, ahora sí, por favor, María, ¿cuál es la experiencia estética en este texto? Para ti, por supuesto. ¿Tienes alguna experiencia estética ahí o no? ¿Cuál sería para ti la experiencia estética en este texto? Si es que hay alguna, ya me dijiste que sí, entonces ¿cuál sería? Miedo porque no sé quién es el que escribió la carta y como no sé quién fue, eso quiere decir que es un extraño Sí, y esto puede ser peligroso. perfecto. Puede ser peligroso, dices. Está muy bien. Ahora eso puede ser peligroso, genera ciertas dudas, apela a emociones, toda esa experiencia estética. Ahora tenemos que pensar en esto justo cuando hablemos de este aspecto. Por ejemplo, vean lo que nos van a preguntar en la actividad integradora 6, que es literatura actual y experiencias estéticas. Nos van a pedir, miren el título del el foro. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Eso no hay problema, porque nosotros sabemos que ese es lo que tienes que cubrir al final de la semana. Sin embargo, esa pregunta grande te la desglosan en 5 y al final te la vuelven a hacer. No, perdón, es la 3. Te la desglosan en 5 participaciones y en la 3 te la vuelven a hacer. Mira, por ejemplo, ¿qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Justo eso es lo que les acabo de preguntar. Este concepto es muy importante para poder contestar el foro. ¿Por qué empiezo con el foro? Porque el foro ya lleva 2 participaciones. Se supone que ustedes ya debieron haber puesto esta. No te preocupen, no se preocupen tanto si ustedes ven este video y no han puesto todavía ni la 1 ni la 2. Mañana incluso podrían empezar desde la 1 y sería jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí no habría descuento de puntos. Sin embargo, si lo hacen a partir del jueves, ya habría un descuento de puntos. Y si lo hacen todo el domingo, hay un descuento de puntos importante. Recuerden, no se trata solo de cumplir con las participaciones, se trata de hacerlo bien, de investigar, de colocar fuentes, de hacer citas textuales, de hacer un proceso muy pequeño, pero de una investigación pequeña, con base en las preguntas que les dan. En este caso, por ejemplo, María, hay por ejemplo, aquí me están diciendo, por ejemplo, que esta página, que pretende ser digamos, un literatura electrónica, me están diciendo que esta página podría ser considerada literatura, sí o no, y si esto les genera una experiencia estética, me lo tienen que explicar, ¿no? Este es el otro caso. Me tienen que explicar aquí si esto es una experiencia estética. Si ustedes lo pueden recorrer, lo voy a recorrer también mañana. Sin embargo, es muy importante que hagamos no solo sino otras propuestas estéticas, porque estas son las del foro. Entonces, ¿qué es lo que pretendo que hagan?
que ustedes me contesten si esos dos eh, sitios de internet se puede considerar una literatura y por qué, si hay una experiencia estética en ellos o no, ¿no? Y aquí, en tu tercera experiencia, es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs, es decir, tecnologías de información y comunicación. Opinas sobre alguna aportación de tus compañeros. En esta parte sí considero fundamental hacerles la aclaración. Debes colocar fuentes de referencias también en la cuarta. ¿Por qué? Porque le vas a sugerir a tu compañero algo. Le vas a decir, sí estoy de acuerdo con algo y también te sugiero algo. No, no estoy de acuerdo contigo, respetuosamente y siguiendo las reglas de la etiqueta. Sin embargo, te digo esto, ¿no? Esas dos vertientes son muy importantes. Y en la última parte tienes que contestar esta pregunta que te hice al inicio. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? ¿Cuáles son esas formas emergentes de literatura? Se las acabo de mostrar. Entonces, repito, tienen que activarse muy bien y tienen que revisarlo de manera muy, muy, muy general, ¿no? Muy específica, no muy general, sino muy concienzuda, pues. Estas son las características del foro evaluable, del foro evaluable 1, actividad integradora 6. Es lo mismo. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo. Un párrafo. Debes tener una participación al día. 3. Seguir reglas en etiqueta, cuidar ortografía. Ahora te doy la palabra. Y claridad en la redacción. Poner fuentes de referencia y colocar citas y paráfrasis. Creo que todas son muy claras. Ahora sí, Fernanda, dime. María, dime. Yo ya hice la primera participación, pero eh, usted puso una regla al principio del foro donde dice que tienen que ser de 5 a 8 renglones las respuestas. Sí. Y después hay otra regla que dice que para tener buena ortografía lo tenemos que poner en un documento, y entonces no es lo mismo el cuadro de la participación del foro que el espacio que tiene el documento. Y cuando se escribe 8 renglones en el documento y lo paso al espacio donde se tiene que enviar el foro, o el cuadrito del foro, no es lo mismo y se ven más renglones. Entonces, yo lo que hice mejor fue escribir el cuadrito del foro para que parezcan 8 renglones, pero en realidad no son 8 renglones en el documento, y no sé si eso me va a perjudicar. Es una gran pregunta la que haces y es muy sencilla. A lo mejor en los que ya pusiste no hay problema, pero yo sé que hacerlo con el celular y hacerlo con la computadora no necesariamente miden lo mismo. 5 renglones en el celular no es lo mismo que 5 renglones en la computadora. En la computadora siempre es más. Entonces, si tú utilizas un celular, tienes que colocar más renglones para que den 5 renglones de la computadora. Probablemente en el celular sean unos 8 o 9 renglones para que en la computadora sean 5. Entonces considera eso. Si ya lo hiciste antes con la 1 y la 2, no te preocupes, María. Hazlo con la 3 mañana. Lo que sí debes estar muy atenta es sobre las fuentes de referencia. Si no colocaste fuentes de referencia en la 1 y en la 2, eso indicará que no leíste las instrucciones y que no estás siguiendo las instrucciones. Entonces, si ya lo hiciste, tienes la oportunidad de volver a repetirla. No se puede borrar, sino volver a repetir la 1. Te pido nada más que le pongas primera participación, segunda, tercera, etcétera. De esa manera yo veo cuál es el orden. Y tienes la oportunidad de volver a hacerlo, ahora sí con las características que estás viendo en la pantalla. ¿Está claro? Este, entonces, no sé cuál sería su recomendación, que lo haga. Es que yo trabajo por medio de una tableta. Ahí mi participación se ve con 8 renglones, porque mi tableta está en la vertical, yo siempre la utilizo. Entonces, no sé cuál es su recomendación. Yo lo que quiero saber es que si considero la cantidad de renglones que está en el documento y lo paso, aunque parezca en el cuadro del foro más renglones, ¿estaría bien? Sí, mira, yo estoy viendo que tu participación
tu primera participación tiene 3 renglones y no tiene fuentes de referencia. Entonces yo te sugiero que la hagas de nuevo para que llegue a 5 renglones y que le pongas todas estas características. Mira, estas. Que estés muy atenta de cumplir con esto, pero que la hagas de nuevo. Y yo no tomo en cuenta la anterior. La que pusiste ayer no le voy a hacer caso. Voy a hacerle caso a la nueva, pero hazla hoy. Nada más, haz de cuenta que empezaras hoy. Esa es mi recomendación. Porque la que pusiste no cumple con las características que yo estoy dando. Y tampoco habla de fuentes de referencia. Es más, ahí en ese caso, por ejemplo, es que acá estaba viendo tu participación, puedes agregar cosas del video, puedes buscar qué es experiencia estética en internet, pero si buscas, coloca fuentes de referencia. Si utilizas inteligencia artificial, coloca fuentes de referencia. Esa es la recomendación que te puedo dar. Hazla de nuevo, ¿ok? Sí, gracias. De nada. Vamos a terminar con esto. Vamos a ver formas de literatura digital actual. Miren, este es un ejercicio que se llama Proyectos de Literatura Digital, es de la UNAM y tiene algunos elementos con el cual vamos a cerrar. Tú me vas a decir, vamos a verlo un minuto, tampoco porque estamos terminando la sesión, María. Me vas a decir cuál es la experiencia estética aquí. Mira. Te pide un estetoscopio. Vas al estetoscopio, se supone que tienes una experiencia estética con esto. Se supone que inicias la experiencia, ¿no? Vean. Todo donde nos lleva, a todo nos lleva, ¿eh? Vean, no solo se trata de leer, se trata de hacer otras cosas. Es la parte importante que yo quiero que revisen. Para ti, María, ¿esto es literatura? Sí, Por, porque tiene letras. porque tiene letras. También una receta de cocina, ¿eso es literatura? Porque tiene letras. Sí, También sí. sí, Entonces, dime qué de bonito tiene la receta de cocina si es literatura. porque te dice cómo hacer cosas bien, si me equivocaste. ¿Cuál es la diferencia entre una receta de cocina y un poema? Que el poema utiliza palabras de, un poco difíciles que tienen significados metafóricos, y mientras que la cocina no utiliza eso. Muy bien, entonces de lo que me acabas de decir, pues la receta de cocina no puede ser literatura porque no tiene metáforas, no tiene no apela a sentimientos y emociones. De acuerdo a esto, no es literatura. No cualquier cosa que tenga letras es literatura. Lo que estás viendo en la pantalla tiene letras y no es literatura. Ni hay experiencia estética. Es muy importante que revises el concepto de intención. La literatura tiene la intención de hacer algo y la receta de cocina tiene la intención de informar. Esa es la diferencia. Me gustaría que la revisaras para que puedas opinar de manera un poco más abierta en tus foros. Por favor, María, recapitulemos. ¿Qué vimos el día de hoy? Por favor, avísame y ya vamos cerrando el día de hoy. Vimos los temas de la semana, vimos que era un de parátesis, Ujú. vimos el video de que es la estética del canal Aesthetic Food,
algo así. Experiencia estética, ajá, bien, El texto de la nota de un extraño de la protagonista Elena. bien, Ahí vimos comprensión lectora. bien, Mm, Luego vimos de lo que las indicaciones, recomendaciones que estaba diciendo sobre el foro de integración. perfecto. Muy bien, lo has captado muy bien, María. Mañana vamos a continuar específicamente con la actividad 5 y vamos a seguir trabajando estos temas. Es muy importante que no olvides y repasemos el concepto de literatura para que veas qué es literatura y qué no es literatura, ¿vale? Con esto cerramos la actividad, el espacio abierto de aprendizaje número 5, martes 17 de julio de 2026, textos y visiones del mundo, y estamos en eh, campus, módulo 4, campus 1, generación 85, grupo 005. Gracias por tu asistencia y participación, María. Muchas gracias como siempre. Y a todos los que nos vean en internet a través de YouTube, también espero sus opiniones. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Dime, María.